Hace no mucho tiempo, enfrentarse a esta selección era considerado un partido fácil. Los grandes equipos la veían como un simple trámite. Los aficionados apenas conocían a sus jugadores y nadie la colocaba entre las candidatas a competir contra las potencias del fútbol mundial. Pero algo cambió. Hoy, cuando aparece en el calendario, incluso las selecciones más históricas prestan atención, porque esta selección pasó de ser ignorada a convertirse en una amenaza real. Una selección que ya no juega con miedo, que derrota a gigantes y que está obligando al mundo entero a replantearse quiénes son los verdaderos dueños del fútbol. Esta es la historia de cómo una selección que nadie esperaba terminó asustando a todos. El problema de ser invisible. Durante años esta selección vivió en la sombra, no tenía la tradición de Brasil, no tenía los títulos de Alemania, no tenía las estrellas de Argentina. Mientras las grandes potencias acaparaban titulares, ellos luchaban simplemente por ser tomados en serio. Clasificar a los torneos importantes ya era considerado un éxito. Ganar partidos importantes parecía un sueño lejano. Y competir contra los mejores era casi una misión imposible. Pero precisamente ahí comenzó todo. El cambio de mentalidad. Los dirigentes entendieron algo fundamental. No podían competir haciendo lo mismo que los gigantes. Necesitaban construir algo diferente. Empezaron a invertir en academias, formaron entrenadores, modernizaron sus métodos de trabajo y, sobre todo, dejaron de pensar como una selección pequeña. Porque antes de ganar partidos, primero tenían que creer que podían hacerlo. Ese cambio de mentalidad transformó todo. La generación que lo cambió todo. Con el paso de los años comenzó a surgir una generación distinta. Jugadores técnicamente superiores, más rápidos, más preparados físicamente y con experiencia en ligas cada vez más competitivas. Muchos empezaron a emigrar al extranjero, aprendieron nuevas formas de jugar, se enfrentaron a los mejores futbolistas del planeta y cuando regresaban a la selección traían consigo algo invaluable: confianza. Ya no veían a las grandes potencias como monstruos imposibles de derrotar, las veían como rivales. El día que el mundo empezó a mirar. Toda selección tiene un momento que cambia su historia, un partido, una victoria, un instante que obliga a todos a prestar atención. Y para esta selección, ese momento llegó cuando derrotó a un gigante del fútbol mundial. Nadie lo esperaba. Los expertos lo consideraban imposible. Pero ocurrió. Y después volvió a ocurrir. Y otra vez. Lo que parecía una casualidad empezó a convertirse en una tendencia. Ya no era suerte, era crecimiento. El secreto que muchos no ven. Cuando la gente observa los resultados, suele pensar que todo se debe a una buena generación. Pero la realidad es mucho más profunda. Detrás de cada victoria existe un sistema, una estructura, un proyecto que lleva años construyéndose. Los jugadores son solo la parte visible. La verdadera transformación ocurre lejos de las cámaras, en los entrenamientos, en las academias, en los programas juveniles, en la planificación a largo plazo. Mientras otros buscaban resultados inmediatos, esta selección estaba construyendo las bases de su futuro. El miedo cambió de lado. Antes, cuando enfrentaban a una potencia, el miedo era suyo. Hoy ocurre algo diferente. Las grandes selecciones ya no los subestiman, los analizan cuidadosamente, estudian sus partidos, preparan estrategias específicas, porque saben que cualquier error puede costarles caro. Y eso es quizás la señal más clara de su transformación: el respeto. En el fútbol internacional, el respeto no se regala, se gana. ¿Pueden ganar un mundial? Esa es la pregunta que muchos empiezan a hacerse. Hace unos años habría parecido ridícula, hoy no tanto, porque la distancia entre esta selección y las potencias históricas es cada vez menor. Tienen talento, tienen organización, tienen experiencia y, sobre todo, tienen hambre, la misma hambre que tuvieron muchas selecciones antes de convertirse en campeonas. La lección más importante. La historia de esta selección va mucho más allá del fútbol. Demuestra que el éxito no siempre pertenece a quien tiene más historia, ni más recursos, ni más fama. Muchas veces pertenece a quien está dispuesto a trabajar durante años mientras nadie presta atención, a quien sigue construyendo cuando no hay aplausos, a quien entiende que los grandes cambios requieren paciencia, porque las potencias no nacen, se construyen. Hoy, cuando esta selección entra al campo, ya nadie la considera una invitada. Ya nadie piensa que está ahí por casualidad. Se ha ganado su lugar entre los mejores. Y aunque todavía no haya alcanzado la cima absoluta, una cosa está clara: el mundo del fútbol ya no la mira con indiferencia, la mira con respeto y en algunos casos con miedo.
porque la selección Kyiv